Con el ministro Carlos Aranda queríamos preguntarle un poco qué balance hace de lo ocurrido este fin de semana en materia de seguridad aquí en la provincia de Mendoza, y también se ha publicado en algunos medios de comunicación que lo citarían a la legislatura al ministro por un crimen que ocurrió en Nochebuena. Se trata del caso del asesinato de un chico de 15 años que luego de brindar con su familia salió a saludar a sus amigos en un barrio de Guaymallén y terminó muerto porque se resistió a entregar sus zapatillas a un grupo de delincuentes que lo interceptaron. Por ahora los diputados opositores, dice la información, le pedirán explicaciones al ministro del área. Ahí hemos recuperado la comunicación. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, ministro, queríamos preguntarle qué balance hace de lo ocurrido en materia de seguridad durante este fin de semana, durante esta Nochebuena y Navidad aquí en Mendoza. Miren, lo que tiene que ver con los operativos de tránsito y todo, la verdad que, igual que el tema de pirotecnia, la verdad que hacemos un balance bastante positivo. Creo que tenemos que trabajar un poquito más también en la concientización de la gente en cuanto al uso de pirotecnia y al tema de los accidentes de tránsito, pero en general, y evaluándolo con otras navidades, creemos que el trabajo de los operativos y de las tareas de prevención pueden resultar positivos, más allá de que por supuesto han habido accidentes y situaciones que no hubiéramos querido que ocurrieran. Hay un caso de un chico de 15 años que fue asesinado en Guaymallén. Terminó de brindar junto con su familia y, por lo que dice la información, salió con un grupo de amigos, le quisieron robar las zapatillas y lo asesinaron. ¿Qué datos tiene usted sobre este caso, ministro? Miren, tengo entendido que hay marcados sospechosos y tenemos, hay una situación judicial. Yo no puedo dar mucha información, pero en principio el menor no estaba solo cuando le pasó eso. Estaba acompañado de otra persona que podría identificar a los autores. ¿Serían del barrio, de la zona? Sí, serían del barrio. Por lo que hemos visto en la información que está publicada en el diario digital MDZ, ¿hay legisladores de la oposición que lo quieren citar por este motivo? No sé, no he leído el MDZ. No lo he leído. No me ha llegado ninguna información. Supongo que puede ser, sí. Dice que por ahora, por este caso, diputados opositores le pedirán explicaciones al ministro Aranda, y se refiere al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Néstor Parés. No he leído, sí. Pues sí, ¿usted lo está leyendo ahí? Sí, sí. Bueno, no, habrá que preguntarle a ellos sobre la situación. Estamos siempre disponibles a dar explicaciones. Ministro Aranda, buen día. Buen día. Estamos en tiempos de balance, desde luego no de la gestión que acaba de comenzar, por razones obvias, sino de la que terminó hace algunos días. Usted también formó parte de esa gestión, y el tema seguridad fue muy importante. Se dice, todos los analistas coincidían en eso, al principio nomás de la gestión de Celso Jaque, que durante la campaña pesó mucho la atención que le dio el entonces candidato a gobernador al tema de la seguridad. Bueno, después cuando comenzó la gestión hubo una serie de contratiempos. Se le endilgó, se le reprochó de que poco y nada se había hecho en esa materia para reducir los porcentajes de percepción de la inseguridad. Por eso que me gustaría preguntarle, porque se ha difundido poco a nivel estadístico, y yo sé que para alguien que percibe la inseguridad como el problema más grave, que le den estadística no sirve de nada, pero lamentablemente de alguna forma hay que medirlo, ¿verdad? Pasaron esos 4 años, y estadísticamente se redujo, porque es un buen lapso, 4 años, se redujo la inseguridad, porque en general en Mendoza me parece que ocurre lo que ocurre con la Argentina a nivel general y Latina, que son países que tienen sus habitantes una percepción muy alta
de la inseguridad, pero eso no se corresponde estadísticamente cuando se la compara con la realidad. ¿Qué ha ocurrido en Mendoza en los últimos 4 años? Miren, me voy a tomar de algo que no son estadísticas propias. Primero, hay una página web del Poder Judicial, que es quien recibe en definitiva las denuncias. Claro. Que tiene publicadas las estadísticas, no muy actualizadas, pero las tiene. Y hay otra página web donde está la procuración, digamos que es la fiscalía, todos los datos que entran a fiscalía, que ahí es donde verdaderamente entran las denuncias, que también tiene información bastante actualizada de la cantidad de delitos. Y como usted dice, podemos analizar los delitos, y usted sabe, por lo que habla, debe ser un conocedor del tema de las estadísticas. Las estadísticas pueden mirarse de distintos ángulos, claro, y ser beneficiosas o negativas para quien las dice o para quien trata de agarrarse las estadísticas para hacer la crítica, digamos. Por supuesto. Entonces, y se tratan de números que por supuesto los tenemos, trabajamos y los analizamos, porque los números también son indicativos de las políticas de seguridad que uno puede hacer, y también de la eficiencia o la falta de eficiencia sobre los trabajos que uno va planteando. Ahora, hace un tiempo hizo una encuesta un organismo internacional dirigida por el doctor Poquet, que al principio de la gestión del gobernador Celso Jaque, pues allá por el 2008, hizo una publicación donde inclusive fue el entonces ministro de Seguridad Carlos Ciurca a esa presentación de encuesta, en donde daba un panorama bastante negativo de la situación. Y a fines de este año, a mediados de este año, casi octubre, por ahí, antes de octubre, antes de las elecciones, volvió a presentar otra vez una encuesta que como valor tenía lo siguiente, que era el mismo modelo de encuesta que se había aplicado hace 2 años atrás, y que había arrancado hace 4 años atrás con un modelo de Mendoza inserto en un modelo de país. Y la verdad que esas encuestas que habla el doctor Poquet daban un indicativo de lo que usted estaba señalando precisamente. Es decir, hay un alto nivel de percepción, y hay que no se condice con los números y con las estadísticas. Por ejemplo, en esas estadísticas él hablaba de una disminución en algunos tipos de delitos, hablaba de una mejora en la gente podría denunciar, es decir, un aumento de las denuncias, y hablaba también de una mejora, quizás no como lo esperado, pero una mejora respecto de la mirada de la sociedad con la policía, entre tantos otros puntos que él ha dicho, y que sería bueno por ahí que ustedes mismos le pregunten a él esos datos. Inmediatamente en algunos medios se veía eso como una propaganda política por las elecciones. Entonces, si las estadísticas son buenas, nosotros se tiende a pensar que uno las paga para manipular esas estadísticas. Y si las estadísticas son malas, se tiende a pensar que uno no las quiere decir porque son malas. Yo le digo algo, que en ese aspecto, en principio hay ciertos delitos que han disminuido, otros que se mantienen y otros que aumentan, y es muy variable y van mejorando, y tiene que ver también con las actividades que uno plantea desde el área que estamos manejando. Y le voy a dar un ejemplo: salideras bancarias, robo de automotores, el tema de homicidios. Hay una serie de situaciones que uno está trabajando para poder ir atacando los niveles de delitos. Y después, cuando hablamos de percepción, yo soy muy cuidadoso porque, por un lado, veo el tema de las víctimas. Alguien que ha sido víctima de un delito, se acabó la percepción de cualquier modo, digamos, ¿no? No hay percepción que valga, y en ese sentido uno guarda silencio, respeto, pide disculpas y trata de corregir eso. Ahora, es cierto que también hay una percepción de delitos que es por ahí un poco más alta y que tiene que ver con una serie de factores que son ajenas al trabajo de la seguridad, como tiene que ver, por ejemplo, la comunicación, la forma de comunicar. A veces uno ve o escucha o lee situaciones que tienen que ver con delitos reales y concretos y que tienen que ver con la prevención, y otras veces esos delitos ustedes mismos verán, digo, hay canales nacionales que pasan 55 veces una noticia, digamos, ¿no?
Sí, ministro, para ir redondeando, por eso me gustaría decirle algo ya como profesional, como periodista. La percepción de la inseguridad, como cualquier otra percepción, es evidentemente inmanejable porque es extremadamente subjetiva. Depende de cada persona y también de la comunidad en alguna medida. Pero también es absolutamente razonable pensar que la percepción se puede construir, y vaya que si se construye de los mismos medios, de manera que a veces el gobierno casi que está obligado por una tarea de responderle a la ciudadanía con sus servicios a contraponer datos estadísticos y no importarle si eso después van a ser reprochados como propaganda o no, si esos datos evidentemente son fidedignos, basados en la realidad judicial, en la realidad policial, porque de alguna manera hay que contrarrestar de lo que usted señala y que es Vox Populi, como los medios, particularmente en la Argentina, pero creo que en otras partes del mundo igual, utilizan, porque es relativamente sencillo, generalmente produce mucha expectativa, la repetición incansable en una misma jornada de un mismo delito, que en el ánimo de las personas, en la percepción de las personas, aparecería como un delito multiplicado. Sí, yo coincido con usted y creo que hay que trabajar fuertemente en eso. De hecho, hay un proyecto de ley que ya fue aprobado, promulgado, y hay que trabajar ahora para que ese organismo empiece a funcionar, que es un organismo que manejaría los números estadísticos y los datos estadísticos de todas aquellas organizaciones o entidades públicas, ONG, que tengan datos sobre delitos, y que debería concentrar en esa especie de organismo que manejaría, que estaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, así salió la ley, en donde deberían todos apuntar los números para que se hagan números y estadísticas más o menos confiables y serias, y trabajar en un fuerte grado de comunicación para eso. Yo coincido con usted, pero bueno, será parte de este nuevo camino que hay que transitar. Ministro, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Era el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, en diálogo con nosotros.